Capítulo 7. Mas he aquí que Dios me ayuda y el Señor es el amparador de mi alma. Salmo 53, 6. Era preciso ser maestra y pronto. Pasados los primeros días del duelo de mi abuelo, mi madre tuvo que pensar en arreglar la vida por sí misma, porque el abuelo poco antes de su muerte quebró y era necesario entregar sus bienes, entre ellos la finca, a los acreedores. El camino indicado por la providencia era ver cómo, educándonos, podíamos atender a la vida de la familia. Bien estudiadas las circunstancias, se vio que era imposible pensar en Carmelita por el fracaso anterior y menos en el hermanito, pues los estudios del hombre son siempre más largos. Yo fui la señalada para hacerme en el menor tiempo posible maestra. No sin temor me eligieron porque todavía no había dado pruebas suficientes que atestiguaran lo contrario a la opinión de mis maestros del Colegio del Espíritu Santo. Por otra parte, la escuela normal estaba en absoluto menosprecio social y a ella solo iban niñas de clase baja con quienes nadie quería verme. No había otros establecimientos que estuvieran al alcance de nuestras posibilidades, ni dieran las garantías de adelanto que éste. Perpleja, mi madre se dirigió a su primo Liborio Echevarría, que a la sazón era secretario de gobierno, consultándole el asunto, quien le contestó que en el año siguiente reorganizaría la escuela normal y que se prepararían a entrar niñas de buena clase y que él mismo colocaría a su hija Leonor. Le ofreció además reforzar con su influencia la petición que ella debía presentar para una beca, de las muy pocas que se darían aquel año. El horizonte se abría un poco y lo de mi poco o ningún talento se lo encomendaron a Dios. Tenía ya cerca de 16 años, sin más apoyo que de Dios. Me mandaron a Medellín y los demás se quedaron todavía en Amalfi. Hoy me doy cuenta de por qué mi madre no se vino a dar tantas vueltas como mi colocación requería. Sin duda Dios lo permitió así, para mostrar cómo Él solo me bastaba. No puede decirse otra cosa porque a Carmelita la acompañó mi madre y todo se lo puso hecho y era ella de mayores alcances para todo que yo. Para que se vea, reverendo Padre, esta acción de Dios y esta como sombra amada que siempre me ha acompañado, voy a ser un poco minuciosa al referir esto de la entrada a la normal. Se lo agradezco tanto a Dios, por supuesto, que no tanto como debo, pues según digo atrás, me preocupo solo por dejarme amar. Por eso soy dichosa. Manejé el manicomio. Al llegar a Medellín, 1890, me encontré el grandísimo inconveniente de no tener una casa de familia en donde estar mientras entraba a estudiar. Todos habían salido al campo. Además, para obtener una beca se necesitaba someterse a examen en materias de las cuales apenas conocía el nombre. Solo daría 9 becas y además había ciento y tantas opositoras competentes que debían haber presentado magníficos expedientes, casi todas muy adelantadas. Había manifestado ya que la retirada de Carmelita les hacía sospechar que la familia era demasiado nerviosa y que no estaría bien maestras tan sensibles. En la escuela normal estaba aún vivo el recuerdo de su salida. En caso de poder entrar, el ajuar necesario para entrar me faltaba y aún no sabía dónde me lo tendría Dios. En fin, cada uno de los inconvenientes era bastante para desalentar a quien hubiera llevado una vida como la mía. Tampoco el pariente que había ofrecido ayudarme se presentó, ni yo lo conocía siquiera. ¿Qué hice?
Ay, reverendo padre, lo que nadie imaginaba. La tía María Jesús, la misma que tiempo atrás me había alojado en la casa de los huérfanos mientras aprendía a sufrir en el colegio del Espíritu Santo, dirigía el manicomio con 80 locos. Se le había graduado una niña a quien habría criado y debía acompañarla a un pueblo en donde sería maestra. Pues a ella, que era mi terror, me dirigí con la propuesta más peregrina. Le rogué que no renunciara a la dirección del manicomio, que pidiera solo una licencia ofreciendo dejar en su lugar a una persona de la familia. Esa persona sería yo, la joven de 16 años. Loca debiera estar la tía, se dirá, cuando aceptó la propuesta. Pero no, reverendo padre, era esa el camino de Dios. El gobierno, sin entenderse de cuál era el reemplazo, aceptó y yo entré a manejar los 80 locos con toda la responsabilidad que tal empleo encierra. Con esta, al parecer locura, conseguí alojamiento en Medellín, pero el estudio no tenía a quien mirar. Encomendé las cosas a Dios y emprendí mi tarea de directora de locos. Levantaba muy temprano y comenzaba a disponer. Hacía las locas, las ponía en el cepo cuando era necesario, arreglaba lo del aseo de los locos, a cuyo departamento no debía entrar por medio de pajes. Repartía oficios, hacía arreglar ropa para casi 100 personas. En fin, me faltaban las horas, por más que madrugaba, pero con todo cumplía. La caja y las cuentas que debía presentar a la gobernación me quitaban las horas de la noche, pero no las di malas. Parecía una vieja directora de manicomios. Me presenté a la normal. Algunos días después pensé que yéndome a la normal quizás se volvieran de mí y después de cumplir los deberes más urgentes de la mañana me fui sin más recomendación que mi humilde personilla, mal vestida y peor preparada para atraer las consideraciones de nadie. Salió a recibirme la misma directora del establecimiento, una señora en extremo seria y tan fea que me infundió las más tétricas ideas. Esa señora tan poco atrayente para mí no podía ser la directora de tal escuela, me decía yo. También a ella debí causarle mala impresión. Mi vestido tan pobre y tan campesino, mi sencilla manera de expresarme, naturalmente la impresionarían en contra. Me lo confesó ella misma después. Me recibió con la mayor frialdad y me preguntó qué quería. Vengo, le dije, a entrar a la normal para ser maestra, porque mi madre lo necesita. ¿Cómo así? ¿Y quién la recomienda? Nadie, le dije. Es que necesito aprender para someterme al examen. ¿Y dónde va a aprender? Aquí, le dije. ¿Y quién la ha autorizado? Nadie. Vengo a rogarle a usted que me preste libros y me deje estudiar aquí. Ella presentó el expediente necesario. No, señora, ni sé qué es expediente. Frunciendo el ceño me dijo, pues eso es muy difícil y además, si nadie la recomienda, necesita declaraciones, certificados, fe de bautismo, petición en papel sellado hecha por un abogado. Esto aparte del examen que es muy riguroso. Y después ser tan afortunada que en suerte, entre ciento y tantas, le toque una de solo 9 becas que darán. Es imposible. ¿Dónde está su mamá? En Amalfi. ¿Sabe usted mucho? No, señora, no sé nada. ¿En dónde está viviendo? En el manicomio. Nos reímos las dos. ¿Y por qué allá? Porque la directora es tía mía. Ah, es usted sobrina de mi tía, María Jesús. Yo la estimo mucho, pero creo que usted no tiene peligro de conseguir beca. Sin embargo, entre. Ahora viene para acá el señor secretario de Instrucción Pública y le pediré licencia para dejarla entrar todos los días. Respiré y bendije a Dios. Me llevó a un salón de clase lleno de mapas y libros. Estaban en asuetos. Me puso en la mano una geografía de Colombia y me dijo, la examinarán en cualquier parte de este libro. Luego, tomando una gramática de Izaza, la abrió y me dijo lo mismo.
abriéndome bien los ojos como quien pregunta, ¿no le da miedo? Bueno, señora, le dije, pero ¿cómo se utiliza esto? Señalando un mapa. ¿Cómo? ¿No conoce mapas? Sí, señora, conocí en un acto de exámenes en una escuela al cual asistí, pero no vi usarlo. ¿No ha estudiado geografía? No, señora, nunca. Historia, tampoco. Castellano. En la casa me han enseñado algo, pero no conozco ningún libro. Nos enseñaron oralmente. Pero usted no va a poder presentarse a examen. Es mejor que vuelva a su casa y después que esté mejor preparada se presenta. No puedo, señora. Mi mamá necesita que yo sea maestra pronto. Dígame cómo se estudia en mapa y después yo lo haré sola. Se acercó al mapa y me señaló los límites de Colombia. No sabía los puntos cardinales y quedé orientada. Me dio, por decirlo así, la clave. Ella se fue. Yo abrí la geografía y me puse a estudiar límites. Entrevista con el secretario de Instrucción Pública. En ello estaba cuando entraron tres caballeros con la señora, en ademán de gran curiosidad. El primero se adelantó y me saludó de mano preguntándome, ¿cómo se llama usted? Laura Montoya, señor. ¿De cuáles Montoyas? No sé, señor. ¿Será de los del señor obispo Montoya? Me han dicho que era tío de mi padre. Ah, entonces es usted hermana de otra que no pudimos contener aquí y que lloró sin cesar. Sí, señor. Pues mal precedente tiene usted. ¿Y sabe mucho? No, señor, no sé nada. Tiene mucho talento. Todos dicen que soy muy tapada. Entonces, ¿por qué pretende estudiar? Porque mi mamá lo necesita. Buen argumento. Debiera usted ser muy inteligente porque toda su familia lo es. Y su padre fue un estudiante magnífico y un defensor intrépido de la causa conservadora. Sí, señor, eso me han dicho, pero yo no soy inteligente, soy además campesina. Risa de todos y miradas que me parecieron favorables. Luego la señora directora dijo, ¿sabe quién le habla? No, señora, pues el doctor Pedro A. Restrepo, secretario de Instrucción Pública. Gracias, señora. Celebro conocerlo, señor. Pues mi condiscípulo del señor Montoya y cuando fue obispo fui su amigo íntimo. Por eso conocí a su padre. Y sabe que por haber muerto en defensa de la causa conservadora, dicen que tengo algún derecho a que me tengan en cuenta para darme la beca que necesito. Es verdad, pero las becas no han sido creadas para pagar servicios a la causa, sino para formar buenas maestras. Y si usted no es inteligente, no le valdrá ese título, ni estar emparentada con todos los servidores de la patria. Está bien, señor. Si Dios quiere, tendré la beca. ¿Usted me deja venir todos los días a estudiar aquí? Volviéndose a la señora Marcelina, ¿hay inconveniente para ello? No, respondió ella. Pues venga y estudie lo que quiera. ¿Ya presentó el expediente? No, señor. ¿Quién se lo está haciendo? Nadie. ¿Y qué piensa? Pues el tiempo se está agotando. Yo no pienso sino entrar a la normal, no tengo quien me haga el expediente. ¿Y piensa que aquí puede entrar? Si Dios quiere, sí, señor. Pues he reflexionado, reverendo padre, que Bolívar en Pativilca no estaba más resuelto a triunfar que yo, solo que él contaba con su valor y yo con mi incapacidad, por lo cual esperaba la cooperación más directa de Dios. Estos señores riéndose, no sé si por mal o por bien, salieron, y yo quedé convencida de que me habían cogido un poco de simpatía. Mas como era la hora de almorzar, salí con la mayor rapidez, pues ya los locos estarían requete locos de hambre. ¿Ya sabe mucho?, me dijo mi tía Marcelina al salir. No, señora, nada. Vuelvo después del almuerzo, Dios se lo pague. El ademán con que me despidió me pareció muy simpático y pensé que algo favorable había hablado con mis visitantes. Con la mayor alegría me eché a la calle a volar, por decirlo así, y cuando llegué
quebraban los locos las puertas de hambre. Las cocineras braveaban por mi demora. La pobre viejecita a quien había encargado de reemplazarme no alcanzaba a calmar los descontentos. Riéndome de todo, repartí el almuerzo lo más pronto posible. Los hice propósito a las cocineras de no volver a faltarles a las horas de comida y establecí el orden, si es que así puede llamarse el menor desorden. Contenté con regalitos a los descontentos pajes y, aprovechando el mediodía, salí de nuevo para la normal, dejando a la buena viejecita, mi compañera, que sufriera sola. Esta vez fui mejor recibida y estudié algunas horas. Aprendí el primer capítulo de geografía y uno de castellano. Hice algunas operaciones de números enteros, lo único que sabía aritmética, y me sentí ya en el camino. Volví a mi guarida, que así podía llamarse mi alojamiento en el manicomio. Comencé a preparar las tareas del siguiente día. Imposible dormir en las noches, ni las tareas ni la bulla de los locos me lo permitía. Durante largas horas veladas surcía mi ropa y la de las locas, así como trabajaba en lo de cuentas. Hacía ya unos 8 días que estudiaba en la forma indicada, muy contenta, pero que el éxito de mi estudio me hacía pensar que no era de verdad tan escasa de entendimiento. Muy entretenida en mi estudio me hallaba, cuando se presentó una sirvienta a traerme de parte de la directora unos dulces y algunas pastas. Dios mío, qué alegría. Con mucho menos había quedado satisfecha, porque aquella atención me decía que había granjeado el cariño de mi tía Marcelina. Sí, ya me veía maestra dándole el pan a mi madre. Mi confianza creció, pues ella hubiera sido agraciada con la beca que deseaba. Así pasaron unos días sin que faltaran los dulces del mediodía. La vida en el manicomio no era la mejor, pero no me importaba, mi alegría crecía, aunque entonces era tan seria que nadie lo notaba. Cualquier día salió mi tía Marcelina y, entregándome unas llaves, me dijo: Laura, ahora vienen los de la gobernación a comenzar los exámenes de admisión. Además vienen unas señoritas que han de ser examinadas hoy. Pero como tengo dolor de cabeza, yo me retiro. Usted me hace el favor de recibirlos y con estas llaves saca del almacén lo que necesitan. Atiéndelos y dígales que me retiré por enferma. Suponga, reverendo padre, cuál sería mi alegría al verme dueña de la confianza de aquella señora. Me darán la beca, me decía a mí misma. No hay remedio, Dios lo quiere. El examen. No tuve pena alguna en tan honroso oficio. Para apenarse se necesitaba haberse civilizado un poco más de lo que yo estaba. Presencié el riguroso examen que les hicieron las señoritas aquel día, y aunque nada de lo que les preguntaron sabía yo, no me dio miedo. Confiaba en Dios solo y jamás la confianza me engañaba. Al entrar al examen, el doctor Restrepo me presentó a los profesores diciéndoles: esta es una que quiere entrar milagrosamente a la escuela normal. Ellos se miraron riéndose, y yo me reí también de dicha, sin contestar una palabra. Era verdad, quería entrar con un milagro de confianza. Después del acto, los profesores me hicieron un interrogatorio más o menos como los anteriores y debieron quedarme satisfechos, porque sus miradas me lo indicaron. ¿Con qué es muy estúpida usted?, me decían riéndose. Yo contestaba que sí, con la misma franqueza que antes. Me dijeron: pues nos dará que reír en su examen. El expediente no lo sé hacer, contesté. Los días siguientes, aunque mi tía Marcelina estaba buena, tuve el mismo empleo. Una mañana me dijeron: hoy le toca a usted. El doctor Restrepo me dijo: hoy saldremos de Laura, pues como quedará mal, se tendrá que volver a su casa. Eso no sucederá, doctor, le dije, porque ya sé mucho. Él se rió
y me llamaron a examen. Lejos de tener miedo, me parecía aquello un triunfo y pues al fin me llamaban sin el canteleteado expediente. Me presenté en el acto sin cambiar vestido, pues no tenía otro presentable. Todo el examen se redujo a decirme que dijera lo que supiera. Me empeñé en los límites de Colombia y en lugar de decir el cabo, gracias a Dios, dije bendito sea Dios. Esto les hizo reír y cambiaron la materia. En la lectura y escritura me elogiaron mucho y no les decía que si leía y escribía bien, con lo cual se mostraban satisfechos. Total que gastaron una hora larga en hacer patente mi sencillez y me calificaron con el número máximo, que se lució la obra de 100 y yo les afirmaba lo mismo, convencida de que era la pura verdad. Triunfó mi confianza. Salí del examen muy serena, pero como continué en el empleo, tuve que seguir la misma vida hasta que se abrieron las tareas. Entonces me dijo mi tía Marcelina que era mejor que no volviera al manicomio, que una señorita de las que se habían graduado el año anterior me dejaba todo su ajuar. Salí y renuncié al manicomio, más contenta que unas Pascuas. Comencé estudios y por allí, a los 3 meses, supe que tenía beca. Ni me hacía falta saberlo porque mi confianza era seguridad. Bendito sea Dios, porque mostró una vez más que Él solo me bastaba. El tal expediente no hizo falta y es el único caso en que he visto prescindir de Él. Es que Dios vale por todos los expedientes del mundo. Y la confianza tiene todas las puertas abiertas. Locos somos cuando no confiamos en Dios, siendo Él quien es. Nadie en la familia conoció mis luchas y cuando me vieron en posesión de la beca se asustaron. Cuán nada vale la carne y aun cuando quiere, cuán poco puede. A veces, Padre mío, me da deseo de volver a nacer para volver a desdeñar lo que pasa. Esa fue mi lección de la infancia y aún creo saberla poco. De mis relaciones con Dios en aquel tiempo de entrada a la normal y vivienda en el manicomio, casi no tengo que decir. No voy a misa, sino los domingos y fiestas. La oración creo que me era habitual, pero se reducía a estar contenta, muy contenta de Dios y a saber que Él era mi único. Yo no sé cómo puede llamarse esto, pero lo tengo por oración. Además, Padre mío, entre Dios y yo no se necesitaban nombres. Si tratara con humanos, así que los necesitaba. Con todos estos 2 o 3 meses no tuve un ratico para Dios solo, pero como nos entendíamos los dos, no me hacía falta. Tampoco en aquellos meses pequé, al menos no lo recuerdo ni tenía tiempo. No era entonces devota de la Virgen, que si hubiera tenido esa sonrisa de la vida, como nos llama ahora, mis luchas entonces habrían sido dulcísimas. Pero no me hacía falta la dulzura de la vida, la amargura me bastaba. Pero no sentía entonces, reverendo Padre, las inconcebibles amarguras de la gloria de Dios ultrajada que ahora me oprimen y que son como la esencia de mi vida del dolor. Las que entonces sostenía eran propiamente las amarguras de la lucha de la vida. Estas de ahora se salen de esa esfera. Paréntesis de mi vida. Los 3 años de estudio en la normal los llamo el paréntesis de mi vida. No se parecen en nada a los años anteriores ni tampoco a los siguientes. Como hoy soy religiosa sin haber sido novicia, pienso que mi noviciado fueron aquellos años. No obstante que aquel establecimiento no tenía nada de parecido a la vida religiosa. No había capilla ni ejercicios de devoción. Todo se reducía a la Santa Misa semanal, la confesión mensual y el rosario todas las noches. La directora no era ni siquiera una beata, ni de mala ni de buena ley. Era solo una buena señora. Nada se decía de otras prácticas de piedad.
pero yo lo llevaba todo conmigo. Estudio y ejercicio de virtudes cívicas era lo único que veía a mi alrededor. En los años anteriores permitían que algunas alumnas salieran a comulgar ciertos días, pero ellas aprovechaban las salidas para entenderse con los novios. Esto llegó a causar algún escándalo y la gobernación prohibieron permanentemente la salida a la iglesia en tal forma. Tan notoria fue la cosa que el mismo ministro de Instrucción Pública llegó a orden prohibitiva de ello, que se extendía a todas las normales de la República. Tropiezo no pequeño para mi amor y mayor para Jesús, que deseaba más dárseme que yo recibirlo, como es natural, pero para Él no hay tropiezos. Para eso es dueño de las cosas y de los corazones, para abrirse paso hasta las almas de su elección. Si no, mire, Padre mío, cómo hizo un milagro sin turbar en nada las leyes de la naturaleza. Yo llamo esas cosas milagros de amor, pero no me opongo a ningún otro nombre que se le dé, llámelo como quiera. Pocos días después de comenzar las tareas le dije a mi tía Marcelina que me permitiera permanecer en el dormitorio mientras las demás niñas iban al tocador. ¿Para qué? Para hacer oración, le contesté, y no se la lavará ni peinará. Sí, señora, yo sabré arreglarme a tiempo para ello, sin faltar a nada. Ella riéndose me dijo, bueno, pero va a estar usted muy poco decente, porque las demás gastan 3/4 de hora acicalándose. Yo estaré bien, le dije, no se inquiete. Desde aquel día comencé a hacer mi oración con la mayor regularidad. No dejaban de inquietarse por ello las compañeras. ¿Qué hace Laura? Decían. ¿Por qué se está en el dormitorio siendo prohibido? Es que reza mucho, contestaban otras y se tranquilizaban, pues ninguna era inclinada a rezar. Cosa particular, padre, y yo no podía convencerme de que vivieran sin oración. Creía que la hacían sin que yo lo advirtiera, o a altas horas de la noche. Así debiera ser, padre, ¿no es verdad? Qué duro es persuadirse de que hay personas a quienes no les hace falta la oración. Cuando pienso en la vida de esas personas se me ocurre que han de vivir aburridas como me aburría yo en los primeros años de mi vida, cuando no conocía a Dios. Esa vida sin oración se me parece a chupar un ovillo de hilo. Es que la gente cree que orar es cosa dura. Si yo pudiera decir lo que en esto siento. Un día me dijo mi tía Marcelina que le daba deseo de aprender a hacer oración mental. No era sorpresa para mí, pues le creía supremamente enterada de esas cosas y que tenía mucha oración. Persuadida, sin embargo, de la sinceridad de sus palabras, ofrecí enseñarle lo poco que sabía. Con esto pude establecer conversación un poco espiritual con ella y hablamos de la Sagrada Comunión. ¿Comulgaba usted todos los días?, me preguntó sorprendida. Sí, señora, le dije, y ahora tengo pena por no poder salir a comulgar. Al decir esto, mi semblante se mudó un poco y dejé escapar una lágrima. No obstante, mi propósito de mantenerme serena. Ella tenía un corazón como de oro, según expresión antioqueña, y se conmovió diciéndome, no se aflija, que apenas venga el doctor Restrepo le diré que le consiga la licencia. Naturalmente me sentí como con el camino abierto sin poner ningún medio exprofeso para conseguirlo. Mire, padre, sí tenía razón en confiar. 2 o 3 días después me llamaron de la sala del consejo en donde estaba reunida con el doctor Restrepo, quien me recibió diciéndome, con que le gusta a usted mucho comer cordero. Al instante le comprendí y le contesté afirmativamente. Pues mire, me dijo, hemos convenido en que se vaya a comulgar por cuenta nuestra, pero sin quitarle nada de las horas de estudio. Voy a dirigirme al ministro de Bogotá en demanda de la licencia,
para que le sea definitiva. Coma pues cordero y tenga entendido que yo también lo como cada día y por eso soy feliz. Verdaderamente el doctor Pedro A. Restrepo era, por decirlo así, un convertido. Fue de mucho prestigio en el gobierno y por error tomó parte en la expulsión de los jesuitas y en otras cosas malas del gobierno anterior, y estuvo un poco separado de las buenas ideas. No tardó en retractarse de sus ideas y a la sazón vivía como un santo. En el tiempo en que lo conocí era ya un anciano, y cada vez que hablaba de sus extravíos nos decía llorando: yo fui joven y erré mis errores, a dolerme aprendí de los mortales. Esto lo decía con tal sentimiento que era para edificarse cualquiera. Que era reverendo padre que salí ponderándome mucho la gracia que se me hacía, pues no, estaba segura de que ya Jesús entraría los medios para dárseme y veía en los demás instrumentos de su amor. No me admiré mucho de lo que hacían estos, ni siquiera me admiraba de que Jesús rompiera las barreras o era boba rematada. O estaba muy segura de que ese era el modo de ser de Jesús, pues pasó esta gracia como si fuera cosa que se me debía. Fue como el hijo que recibe de su madre un dulce, que no piensa en la gracia que le hace, sino en comérselo muy alegremente, al contrario de cuanto el regalo viene de manos extrañas que exige el agradecimiento. Esto era precisamente lo que me hacía como indiferente al beneficio que entonces recibí y que hoy admiro. El carácter filial de mi amor ha sido siempre, no temo afirmarlo, la fuente de mi paz. He vivido tan convencida de lo que Dios es para mí como de mi verdadera posición respecto a Él, que a ello debo el equilibrio de mi alma, aun en las más difíciles ocasiones que se me han presentado. Esta era la mayor forma de mi espiritualidad en aquella época. Este tiempo que con razón llamo el paréntesis de mi vida, se me parece a un pradito muy limpio, coloreado por los arreboles de la tarde y refrescado por una brisa suave de verano. Comencé mis comuniones diarias como quien se come el dulce preparado por las maternales manos, muy alegre, pero sin impresiones fuertes. Desde mi entrada a la normal fue encargada de llamar por la mañana y rezar con las colegialas mientras se vestían. Lo hacía faltando 7 minutos para las 5. Me vestía con la velocidad mayor, me lavaba y peinaba con igual rapidez sin contar con el espejo, con el cual jamás tuve buenas amistades. Solo me hacía falta y además le tenía cierto miedo. Salía a las 5:15 para San Francisco. Desde la puerta de la casa comenzaba mi preparación y comulgaba a las 5:30. Después de un cuarto de hora de acción de gracias, emprendía la vuelta repasando la primera lección del día, cuyo libro llevaba cual si fuera el devocionario, del cual jamás usé. Ordinariamente, cuando pisaba el umbral de la casa, tocaban desayuno. Como era costumbre, entrar al comedor, formadas en riguroso orden alfabético, no había tiempo para cambiar el vestido. La mantilla era colocada debajo del brazo y tenía que reposar toda la mañana en el pupitre de la clase. Las clases eran de 7 a 10 sin interrupción. A esa hora, mientras las demás repasaban las lecciones de mediodía, yo paseándome por un corredor hacía la oración, pues las tareas me quedaban bien preparadas desde la víspera. Algunas veces me sentía floja en alguna tarea y la estudiaba en la presencia de Dios, sintiéndome tan bien como cuando oraba. Claro esto, Padre mío, porque era negocio que yo mismo me arreglaba. Jamás se me ocurrió preguntar si aquello era oración o antojo mío. En las demás horas de estudio me asociaba con las dos compañeras con quienes tenía solo amistades de estudio porque aprendíamos con igual rapidez y nos estimábamos mucho. A las 11 teníamos un recreo, el cual asistía con mucho gusto, con los ojos puestos en mis superioras, a cuya voluntad me movía como resorte. A las 4, después de las clases, descansaba un poco pensando en mi comunión del día siguiente.
a tarde y la noche hasta las 9 las pasaba estudiando con las dos compañeras que no tenían nada de beatas y a las cuales solo una vez las invité a hacer una visita al Santísimo, y con ello quedé aleccionada de que solo para estudiar podían ser mis amigas. En lo de estudios sí éramos como una sola cabeza y nos entendíamos a la maravilla. Este era mi día y mis días en la normal. Cada vez me sentía más contenta con este género de vida del cual se quejaban las demás. No era rara la ocasión en que tenía que ocultar mi satisfacción porque provocaba rabia a algunas que vivían descontentas, pobrecitas. No tenían como yo el alivio de lo de arriba. Además, yo sabía que mi madre estaba arrimada, pasando una vida dura y que mi estudio había de darle el descanso. En el segundo año le hablé al reverendo padre Nicolás Cáceres, jesuita, para que fuera mi director de conciencia. Precisamente le hablé el día que cumplía 17 años. Me preguntó mi edad y al oír la que tenía me dijo: magnífica edad para comenzar a servir a Dios. Qué palabras aquellas, Padre mío, me llenaron de dulzura. Yo podía servirle a Dios, no cesaba de repetírmelas y creía haberme hecho un hallazgo. Ya ve, Padre, lo que es el momento de la gracia. ¿Cuántas veces decimos esto y cae como sobre piedra? Por eso hay que aprovechar muy bien el momento de la gracia. Esas expresiones del reverendo padre Cáceres me alimentaron por mucho tiempo y fueron causa de grandes fervores. No pude aprovecharme de la buena dirección de este padre porque aquel mismo año, según creo, lo enviaron a Cartagena. Estaba recién ordenado el padre Ulpiano Ramírez y fue a ofrecerse para confesarnos y dar semanalmente una pequeña conferencia sobre la vida piadosa, lo cual fue como servirme un banquete. Aunque sabía muchas cosas de las que nos enseñaban, todo me parecía nuevo y veía al Padre como si fuera un ángel que nos traía nuevas del cielo. En cuanto a la confesión, aunque me confesaba con el Padre Arjona y me hallaba bien, el solo hecho de decir mi sí a Marcelina, que le gustaría que el mayor número de alumnas se confesara con él, era para mí un mandato. Sin dilación me pasé a él y verdaderamente me hizo mucho bien. Creo que él fue el primero que advirtió cómo Dios dirigía mi alma. Este padre no miraba jamás a una mujer, de modo que durante las conferencias no le conocimos los ojos. Pero una tarde me llamaron a la sala diciéndome que el padre Ulpiano quería conocerme. Salí y me miró muy bien. No sé para qué necesitaría conocer mi porte externo, pero creo que lo de dentro sí lo conoció muy bien. Pero fue profundamente discreto, pues no lo advertí sino mucho tiempo después. Más tarde llegó a ser uno de los directores a quienes más debo. Mi espiritualidad, gracias a sus enseñanzas, se encarriló en el maniquí, como he dado en llamar a este formato externo de la piedad. No sé, reverendo padre, si es esta la palabra que debe expresar mi ideal, ni si vuestra reverencia entenderá esta idea por lo muy mal expresada. No creo, por lo que digo, que yo menosprecio ese orden de cosas y esas reglas. Las amo con toda mi alma y las he enseñado y he amoldado mi piedad a ellas desde que las conocí. Es sencillamente que como mi espiritualidad se formó tan libremente y sin ellas, las miro así como un aparato, pero muy útil. Voy a ver si con una comparación expreso mejor la idea. Figúrese que yo tenía muchas flores y hermosísimas, pero regadas de modo que perfumaban la casa, pero no eran agradables a la vista y estaban expuestas a ser pisadas y empolvadas. Al contrario, otra persona tiene las mismas flores, pero arregladas en ramilletes y muy artísticamente, respondiendo los contrastes y tamaños a reglas fijas de estética. Claro que mi espiritualidad, que corresponde a las flores regadas, está menos segura y es menos hermosa, mientras
que la de la otra persona que la tiene según las reglas dadas por los místicos y santos, es decir, puesta en lo que llamo maniquí, está más segura y está más hermosa. Me he detenido en esta explicación, perdóneme Padre, pero porque puede creerse que expreso las reglas de las cuales me hizo muy amante el director de espíritu de quien hablo. Redujo mi vida a un reglamento muy estricto. Por supuesto que lo cumplía con sumo gusto, pero nada le dio a mi alma ni la contuvo con ciertas vías. Tampoco tuve mayores dificultades en los estudios. Siempre mis calificaciones fueron las más altas. Los superiores me tuvieron la mayor confianza, pero era un rayito de luz que jamás agradeceré bastante. Esto no halagaba mi vanidad, ni suponía que pudiera halagarse con ello. Al contrario, me sentía humillada. Qué penoso es confesar estas gracias de Dios por temor de que pueda atribuírseme algo, Padre mío. Conviene pues cumplir toda justicia, ¿no le parece? A solo Dios pertenece el sostener una criatura en el estado en que me sostuvo entonces. Como le decía, la confianza que los superiores me tenían no solo no halagaba mi vanidad y me humillaba, sino que aumentaba mi temor reverencial hacia ellos. Por eso jamás me les presenté sin ser llamada. Me parecía profanar el respeto. Quise a Misia Marcelina como mi madre y jamás tuve valor para regalarle nada. Curioso fue lo que al respecto voy a referir. Quise regalarle una estampa ordinaria, pero sumamente devota que se me ocurrió muy propia para ella. 2 meses estuve con ella a la mano y no fui capaz de entregársela. Me contenté con ponérsela entre un montón que tenía en su escaparate, y no lo supo ni la vio, porque poco después murió. Dios mío, cuán lejos estaba de conocer la adulación, esa polilla del amor a los superiores. ¿Cómo he podido observarlo en mi larga vida de magisterio? No sabía yo que el corazón humano le diera esa carcoma del respeto. Nunca le presté servicios que otra pudiera prestarle, aunque lo deseaba vivamente, por no quitarles a las demás la oportunidad y verla servida de todas. Recuerdo que en las tardes de paseo íbamos a la colina cuya pendiente le costaba trabajo subir, pues en lugar de ayudarla le indicaba a otra que lo hiciera. Así aprovechaba todas las ocasiones para negárseme esta clase de gustos y me contentaba con prestarle otros servicios, como levantarme cuando todas estaban dormidas y ayudarla en sus noches de insomnio y vigilaba su sueño en sus enfermedades, pues tenía ya la enfermedad que la llevó a la tumba y que fue larga. Esta conducta tan especial con ella no era porque me quedara duda de mi afecto fuera desordenado, por el contrario, era descarnadísimo y completamente sobrenatural. Me doy perfectamente cuenta que ni siquiera la gratitud me movía, porque mi convicción de que en sus favores no había otra cosa que el modo de ser de Jesús con mi alma me hacía no verla como autora de favores, sino como simple instrumento amoroso. Como instrumento voluntario la estimaba, pero adhesión tan profunda no tenía otro motivo que el llevar la autoridad de Dios respecto de mí. Entonces no me daba cuenta exacta del motivo de aquella reverencia tan dulce, de aquella obediencia tan fácil y de aquella uniformidad de pareceres con mis superioras. Pero hoy me abismo de pensar que Dios de este modo hacía en mi alma la obra de un perfecto noviciado. Parece como que su espíritu iba entrando como coladito en el aire que respiraba. Hacía Dios mi obediencia tan exacta que hasta en lo físico obedecía con perfección. Tenía cierto defecto en el andar, del cual jamás había podido corregirme. Con la primera insinuación de mi tía Marcelina se me volvió fácil. Me dijo, para que corrigiera eso, procuré no caminar sino por una sola hilera de ladrillos.
Con eso hubo para que jamás se me olvidara hacerlo, y tanto me surtió aquel medio que cuando algunos meses después ella misma me mandó caminar por donde quisiera, mi defecto había desaparecido. No es este el único caso que pudiera citar de lo fiel y minuciosa de mi obediencia en aquella época. Puedo decirlo, reverendo Padre, con toda la llaneza, porque esto solo es un punto del rayón de luz en aquel tiempo. Yo solo prestaba mi consentimiento, y esto es también gracias especial de Dios al moldear mi alma. La adhesión de mi juicio al de los superiores era tal que, aunque no conocía nada de política, me creía en el deber de opinar como ellos opinaban. Así, decía que era nacionalista, partido entonces opuesto al velismo en Colombia, porque mis superiores lo eran. Cuando salía a una de las casas de la familia en donde trataban de hacerme opinar con los velistas, pero que ahora procuraba no atender a tales insinuaciones, interiormente me hacía este raciocinio: yo no sé pensar ni conozco las cosas. Debo, sin embargo, opinar, pues la voluntad de Dios es que opine como aquellos que me dio por superiores. Por eso nadie podía hacerme cambiar de opinión. Afortunadamente, cuando ya supe pensar, conocí que el nacionalismo era el verdadero conservatismo. Más notorio es esto en una diversidad de opiniones que pude tener con la subdirectora. Era esta una señora muy buena que había sido formada en la alta sociedad de Bogotá, profesora de música de lo más selecto de aquella época. Por consiguiente, había sido bailarina de mucho nombre y opinaba que el baile no era malo. Por mi parte, había leído y oído cosas horribles del baile y tenía odio a tal diversión. ¿Cómo compaginar estas cosas? Imposible opinar en contra de una superiora, imposible convenir en que el baile fuera bueno. Ella decía que la música y el baile la elevaban a Dios y que jamás había pecado bailando. Por eso deduje que el baile verdaderamente era malo, pero opinaba que no lo era para mi tía Luisita, que era un alma excepcional. De modo que en esta forma encontré la manera de opinar con ella y no salirme de las ideas de la familia y de las adquiridas en los libros. Por todo lo que llevo dicho, se comprende que nada se oponía a la paz más absoluta de mi alma. Por supuesto que este noviciado no estuvo exento de pruebas, como va a verlo, reverendo Padre. Víctima de la envidia. La preferencia de mis superiores y la confianza que me tenían no era bien vista por un grupo de mis condiscípulas que no gozaban de esa ventaja y que con frecuentemente se veían reprendidas por ellos. Esta fue unida a otras la causa de una persecución no pequeña que se me desencadenó casi desde los primeros días de mi entrada. El establecimiento celebraba entonces algunas fiestas patrióticas, como sabatinas públicas, en las cuales examinaban ante numerosa y selecta concurrencia algunas alumnas tomadas a la suerte, según afirmaban los superiores. Ocurría que cualquiera que fuera el número que diera la suerte, resultaba invariablemente ser el mío. Los profesores no ocultaban mucho su satisfacción al verme salir, y aún el público ya al fin mostraban sumo gusto, dejando escapar palabritas que lo revelaban. Y todo esto lo recogían mis pobres compañeras y no podían perdonármelo. Yo no conocía la envidia más que por el nombre de su definición en el catecismo, por lo tanto no podía explicarme aquella anomalía. Yo me alegraba mucho con los triunfos de las otras y no podía creer que alguno se mortificara con los míos, tampoco valiosos por otra parte. No podía creer tampoco que los superiores engañaran en lo de la suerte, pero era notorio que el número no correspondía en las listas al mío. Como estas cosas se repetían cada vez, estas compañeras se encendían más. Al principio su persecución era moderada y un poco solapada, pero después se desató fiera. Era frecuente el caso de que, al faltar un profesor por enfermedad,
me ordenaran a mí reemplazarlo. Lo hacía con la mayor sencillez y con el espíritu de obediencia de que he hablado, procurando darles a ellas oportunidades para salir bien con las tareas y diciéndoles alguna palabra que le indicara que estaba convencida de que ellas eran más hábiles para la clase que yo. Kenneth tiene el torrente desbordado. No sabía, pobre de mí, no sabía de pasiones humanas. No tengo nada que señalar las cosas en que mostraban su ira estas criaturas, porque ya la vida me ha enseñado que este es el cuento de todos los días y puede suponerse vuestra reverencia a todas las cosas. Mis calificaciones siempre eran injustas. Yo era la hipocresía misma. Mis conocimientos eran adquiridos años antes y, para pasar por inteligencia excepcional, lo ocultaba. Yo era la autora de todos los desórdenes que ocurrían. Yo en la calle era inmoderada. Lo más gracioso era que aseguraban que yo tenía novio. Para otras era una beata embustera y muerta del deseo de novio y sin poder encontrarlo. En fin, no se les quedaba nada malo que estuviera a su alcance por decir. Una ocasión mi tía Marcelina llorando me dijo: está su calificación ya hecha, a punto de mandarla a la imprenta. Pero las niñas aseguran tales cosas de usted que estamos perplejos los superiores, porque no podemos creer tales cosas y además no vemos nada malo en usted y así, sí mucho bueno. Por Dios, sáquenos usted misma de esta situación que me atormenta siempre en sus calificaciones. ¿Qué puede usted confesar de estos cargos que le hacen, con pruebas que no hemos podido desmentir? Enseguida me hizo la lista de las barbaridades que aseguraban. Me parecía malo desmentir a mis compañeras, o por mejor decir, mi deseo de alguna humillación me hacía repugnante la cosa, pues me parecía además muy conveniente para mi alma tener algunas malas calificaciones por ver si lograba unir un poco a Dios. Por eso no las desmentí. Le dije a doña Marcelina que como no conocía, era posible que las niñas tuvieran razón, que me parecía mejor que le diera crédito y que yo no miraría mal la rebaja de la calificación, por lo cual no debía sufrir y además no teníamos por qué suponer a las niñas embusteras. Entonces me concretó los cargos interrogándome acerca de cada una de ellos. A todo le contesté la verdad, pero sin culpar a mis acusadoras. No quedó satisfecha con esto y mandó a la señora Luisita a hacerme el mismo interrogatorio. Le contesté del mismo modo y me quedé esperando la mala calificación. Las acusadoras, creyéndose triunfantes, me mofaban y me hacían preguntas como para confundirme. Les contestaba que estábamos de acuerdo en que yo no debía tener tan buenas calificaciones, que yo no era responsable de que los superiores me las pusieran, aunque ellos se engañaban de muy buena fe. Llegaron las calificaciones impresas y cuál no sería mi asombro al verme con las mejores. Dios mío, ¿cómo te ponías de parte de los superiores? Repito, Padre mío, como no conocía entonces la envidia, me explicaba la inquina de mis compañeros pensando que Dios disponía así las cosas para mi bien. Por eso no tenía amargura en ninguna clase con ellas. Hoy veo claramente que esto no fue sino una pequeña y amorosa preparación que Dios me hacía para las grandes persecuciones que quería hacerme pasar después. Es Dios tan buen pedagogo que nos lleva de lo más fácil a lo más difícil con tanta suavidad, de lo más a lo menos, como las madres cuando enseñan a caminar a sus niñitos, que al principio no les exigen sino un paso y luego, después de un beso, el otro, y así los van llevando. Dios me ha llevado así por el camino de la cruz, pero sobre todo ha usado de esta delicadeza al llevarme por el camino de la persecución. Su amor también ha sido creciente como mis persecuciones, por eso no me han sido duras.
Con estas consideraciones, no es extraño que mirara a mis enemigas como amigas y que las hiciera participar de mi cariño y hasta de mis pocos conocimientos, pues como ellas estudiaban muy poco, tenían que valerse de ellos frecuentemente para salir de esos casos apurados. Observe, Padre mío, que Dios en todo tiempo tuvo a Laura como amarrada, sin dejarla poner punto conocido en el rayón negro. Ni siquiera me dejó tener resentimiento con mis compañeras. ¿No le parece esto el colmo de las gracias? Magnificat anima mea dominum. Tanto estaba amarrada a él que en todo este tiempo no me dejó echar punto en el rayo negro, como ningún pecado venial, según tengo visto y me lo decía la conciencia. Mis confesiones se reducían a acusarme de distracciones involuntarias en las clases y me acusaba de ellas no porque me parecía pecado, sino porque tenía muy presente que cada enseñanza era un regalo de Dios y que descuidarme en atenderla era una ingratitud y quería hacerla notoria acusándome de ella para humillarme delante de Dios y del confesor. Amor a la pobreza. En virtud del deseo de la mayor perfección posible que Dios me dio, me creía obligada a amar y practicar la pobreza voluntaria. Por eso era muy exacta en cuidar mis cosas y en no gastar nada inútilmente. En lo que sigue puede verse esto. El gobierno nos daba a las alumnas becadas 6 reales mensualmente para atender el arreglo de ropa. Con esa cantidad solo podía arreglarse una docena de piezas y naturalmente el gasto de ropa era mayor. Además, solo tenían con esto para la primera semana del mes, pues yo hacía casi milagros de aseo y me resultaba exactamente gastar la docena de ropa al mes. Pero lo más curioso era, reverendo padre, que a las demás tenía que hacerlas vestir con frecuencia, las superiores, y las ponía como modelo mi vestido, porque es que lo mantenía como acabadito de poner. El secreto estaba en que cada noche lo aplanchaba con las manos y lo prensaba debajo del baúl. Así, mientras las demás cambiaban vestidos exteriores 2 veces a la semana, yo solo cambiaba cada 2 semanas. De este modo, y no mandándome nada de la casa, ni pudiendo pedirlo a ningún acudiente, era natural que las frutas y dulces que eran como indispensables para las demás me faltaran a mí, con lo cual mi espíritu descansaba de la necesidad que sentía de mostrarle en algo a nuestro Señor mi predilección por la pobreza. Me ofreció una persona de la familia hacerme arreglar la ropa y me quedé con los 6 reales libres. Entonces determiné recoger y cuando tuve lo suficiente compré un trajecito para mandarle a mi madre. Para ocupar a la mandadera tuve que decírselo a mi tía Marcelina, quien conmovida me dijo: este es el primer caso en que veo que un estudiante no solo no le demanda gastos a los suyos, sino que les ayuda con sus necesidades. Esto me conmueve mucho, hija mía. Debo confesarle, reverendo padre, que me sorprendí de que esto causa admiración, pues a mi modo de ver nadie hubiera obrado de otro modo. Propiamente me sorprendí de que se sorprendiera. Años después vine a comprender que verdaderamente la cosa no es común y no puedo pensar en esa delicadeza de Dios al acogerme para dar este ejemplo sin lágrimas. Ya por los principios de mi vida se ve que yo no era buena hija, pues que hasta llegué a dudar del afecto de mi madre. Solo que Dios en este tiempo tuvo la delicadeza de hacer lujo de misericordia conmigo. Para muestras dicen que basta un botón. Para ver la delicadeza de Jesús conmigo bastaría este hecho. Término de mis estudios.
En aquel tiempo los cursos para optar grado de escuela superior se hacían en 4 años y para la elemental en 3. Mi madre estaba necesitadísima de que yo saliera pronto, por eso debía salir con diploma de escuela elemental, pero ella tan generosa lo dejó a la resolución de los superiores. Estos se opusieron y consiguieron el permiso para que me recibieran al fin del tercer año, exámenes de las materias del cuarto, además de los del tercero. Tuve pues que recargarme de estudios aquel tercer año, haciéndome por mi cuenta varias asignaturas. No me explico cómo me alcanzaba el tiempo para tanto. Además, en la clase de obras de mano pedí permiso para ayudarles a las otras en sus tareas porque no había aprendido a hacer varias cosas útiles, debido a que los útiles eran muy caros, de modo que, sin dejar de hacer mi obra para asegurar la calificación, tenía la tarea de ayudarle a las otras. Me alcanzaba el tiempo con asombro de mis superioras. Como este año no me podía dar tiempo para la lectura espiritual, rogué al profesor de escritura para que me permitiera no tener papel secante con el fin de aprovechar los minutos que tardaba una plana en secarse para leer algo espiritual. Obteniendo el permiso, mantenía el libro abierto dentro del pupitre en la página que iba leyendo y así no perdía tiempo en buscarla. De este modo, y sin descontentar al profesor, leí 2 obras del padre Faber de no pequeño volumen en el año. Hoy, cuando recuerdo estas obras, pienso que quizás miento, no solo por mi aplicación, sino también por la condescendencia del profesor. Pero verdaderamente lo hacía así. De verdad que para esto no se necesita un milagro, pero sí un favor de Dios muy grande. Siempre les he referido esto a mis discípulas para probarles que cuando las cosas se quieren, el tiempo se estira. Al terminar el año, un nuevo ministro cambió las cosas determinando que no se diera diploma elemental, sino con 4 años de estudio y el superior con 5. Ya aunque presentar el examen de cuarto no podía obtener mi grado sino grado elemental. Mucho me satisfizo esta nueva determinación porque así me salían otras cuentas que me hacía allá en mi interior. Si deseaba grados de escuela superior era solo por complacer a mis superiores, pero mis planes eran los de no llegar a ser una maestra saliente, sino o simplemente ser maestra en una aldea en donde ganando el pan para mi madre pudiera pasar desapercibida, de modo que la nueva determinación me ponía en condiciones de realizar esta idea. Sin que hubiera puesto nada de mi parte, vi precisamente el camino que Dios me trazaba y la expresión de su voluntad. Los superiores lamentando la cosa, pero la situación de mi madre los conmovía y no se resolvieron a insinuarme que continuara hasta terminar cursos para escuela superior. Presenté pues examen para grado elemental y con él salí feliz creyendo que mi escuela sería la de una aldea, pero cuando Dios no quiere, las cosas no se hacen. Me nombraron para una escuela superior en Amalfi y después jamás obtuve nombramientos de menor importancia. Los aceptaba porque como eran mejor remunerados, mi mamá los estimaba. Asistí a doña Marcelina. Las vacaciones que siguieron a mi grado las pasé en la misma escuela normal, asistiendo a mi tía Marcelina en sus últimos estudios. Se había apegado tanto a mí que juzgaron los médicos que le sería muy nociva la separación y como se creía que las vacaciones se moría, me quedé encargada de su asistencia con el mayor gusto. Como estaba tan débil su carácter, se había vuelto como el de una niña. Me consagré a endiosarla para su muerte, pues aunque la visitaban muchos sacerdotes que la consolaban en su dura enfermedad, ella no sentía paz sino con mis palabras, cosas de la enfermedad y caprichos de los enfermos. Por supuesto que yo estimaba esto porque me daba la oportunidad de mostrarle mi gratitud y además me ponía en contacto con la muerte, de lo cual gustaba mucho. Llegó el día en que debía partir para Amalfi, en donde debía
hacer mi estreno de maestra y ella no había muerto, por lo cual tuve que dejarla con mucha pena de las dos, pero mayor era la de ella. No murió sino 6 meses después. Dios la recompensaría por sus bondades. Dios la recompensaría con sus bondades, con la pobre campesina que en ella volvió una maestra capaz de darle el pan a su madre. Tenía 19 años cuando comencé a ser maestra.